todos. Bienvenidos el día de hoy a los participantes de Neurolympics Training Camp. En la tarde de hoy, para la sesión del 31 de enero, tenemos con nosotros a la doctora Evelyn Vallejo Alba, residente de neurocirugía, quien realizó estudios de medicina humana en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. También está realizando su residencia médica en neurocirugía en la Universidad Militar Central, actualmente también es colaboradora del primer laboratorio de neuromicrocirugía e impresiones 3D del Hospital Central Luis N. Sáenz de la Policía Nacional del Perú. Doctora Evelyn, mucho gusto. La pantalla y el micrófono son suyos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias, David Díaz Puentes, por la presentación hacia mi persona. Como ha comentado, yo soy la doctora médico residente de quinto año, Evelyn Vallejo Alba. Primeramente, las disculpas del caso por la demora en la conexión al taller. Ha sido problemas virtuales de conexión. Las disculpas del caso, y ya con este preámbulo quiero dar a conocer la segunda parte del primer módulo de lo que corresponde a lo que es trauma, con el manejo o el tratamiento a seguir de una fractura deprimida de la convexidad, para lo cual en esta tarde les he traído un caso clínico. Bueno, el caso clínico va a ser de un paciente al cual vamos a denominar JBG. Es un paciente varón de 22 años de edad con un tiempo de enfermedad de 3 días, el cual refiere, según su anamnesis, sufre una agresión por terceras personas en la región fronto-orbitaria derecha. Niega pérdida de conciencia, no náuseas, no vómitos, queda con una cefalea intensa, por lo que fue a un hospital X, donde lo observaron y le dieron tratamiento analgésico y fue dado de alta. Días después, el paciente cursa con una cefalea de mayor intensidad, según la escala visual analógica de 8/10, por lo cual también cursa con un trastorno del sensorio de conciencia, se torna confuso, por lo cual sus familiares deciden traerlo a otro hospital, el cual vamos a denominar Y, en la cual van a valorar este evento traumático de gran cinemática que el paciente ha tenido ya hace 3 días. Entonces, como un diagnóstico, le van a poner un traumatismo encefalocraneano, el cual ya conocemos la anamnesis. Ahora es importante saber, después de todo médico, después de tener una anamnesis, ya nos da una idea del evento cinemático del accidente en este caso. Entonces, al siguiente paso que el médico debe evaluar es el cuadro clínico o el examen físico del paciente. Entonces, nosotros vamos a ver un paciente con un edema periorbitario derecho, con un cuadro clínico de cefalea intensa, trastorno del sensorio, tal vez una deformidad en la región fronto-orbitaria, una escala de coma de Glasgow, que es la escala que nosotros utilizamos en un traumatismo encefalocraneano. Este paciente, sus pupilas van a estar isocóricas, fotorreactivas, moviliza 4 extremidades, tiene, ¿no?, el aumento de volumen que ya mencioné, con una escala de coma de Glasgow por estar confuso de 14/15, ¿no? De 14/15 de Glasgow. Ya valoramos entonces el cuadro clínico, el examen físico, para lo cual nos tenemos que ver, el médico va a observar si requiere o no exámenes complementarios. En este caso, sí requiere exámenes complementarios, en lo cual se pidió de manera óptima una tomografía cerebral sin contraste. En la tomografía cerebral sin contraste vamos a evidenciar un cefalohematoma. ¿Qué quiere decir cefalohematoma? ¿Cómo pongo el puntero? Disculpa.
ya disculpen. La tomografía cerebral sin contraste vamos a evidenciar, generalmente vamos a ver de afuera hacia adentro. Como había mencionado en la clase teórica en la mañana, nosotros cuando tenemos un traumatismo cráneoencefálico vamos a evidenciar dos tipos de lesiones, lesiones primarias y lesiones secundarias. Y cuando existe un traumatismo cráneoencefálico con un tipo de fractura, llámese deprimida, lineal o cualquier otro tipo de fractura, tenemos que valorar el evento secundario que puede coadyuvarse. Entonces, en este caso, en este paciente, sí tiene un evento primario y a la vez tiene un evento secundario adyacente al primario. Entonces, vamos a evidenciarlo esto como con el cuadro clínico, el examen físico y ahora los exámenes complementarios que estoy explicando en la tomografía. Entonces, el aumento de volumen que tenía en la región fronto-orbitaria se va a relacionar en la tomografía con este proceso que vamos a llamar cefalohematoma, fronto-orbitario derecho. A su vez, corriendo con la tomografía en sus diversas cortes, vamos a evidenciar que este golpe o esta agresión que el paciente ha sufrido, a la vez en la ventana parenquimal vamos a evidenciar una contusión frontal que ha tenido nuestro paciente, pero que es pequeña, que no desvía línea media, que no causa borramientos de surcos y fisuras. A su vez, este es en la ventana parenquimal, ¿no? En un corte axial y en un corte coronal. Ya el siguiente protocolo, que sería la reconstrucción en 3D o la ventana ósea, que no la he colocado, vamos a evidenciar que nuestro paciente tiene una fractura por hundimiento en la región fronto-orbitaria, que se relaciona o que está junto a el seno frontal, ¿no? Entonces, esto se convierte en una emergencia neuroquirúrgica porque nosotros conocemos que el seno frontal está en la presencia de los mocos, ¿no? De los senos. Y entonces pudiera haber una formación, una complicación de absceso cerebral, por lo cual le da una connotación de una emergencia neuroquirúrgica. Aparte, otro punto sería el hundimiento de más de 1 centímetro o de 8 a 10 milímetros, ¿no? De la tabla externa hacia la parte interna del cerebro. Entonces, ya con los exámenes complementarios ya podemos dar un diagnóstico de certeza. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de certeza que tiene nuestro paciente? Como lesión primaria tenemos la fractura frontal derecha deprimida y como lesión secundaria tenemos la contusión frontal derecha, que se evidencia en las dos imágenes. Entonces, el manejo a seguir, como ya he explicado, es el manejo quirúrgico, el tratamiento. Entonces, se ingresa a sala y se hace la incisión de nuestro paciente y se va a evidenciar intrasoc el defecto, bueno, perdón, el hundimiento y la fractura craneal, ¿no? Con minuta. Por lo cual se hace una cura quirúrgica, es decir, se debrida y se levanta la parte ósea fracturada, se hizo una cranealización del seno frontal y desperiostización. Ya con este defecto óseo que se ha causado por la fractura, para repararlo, se ha colocado una malla de titanio, que como expliqué en la clase previa a la práctica que estamos mencionando el día de hoy, la malla de titanio es la de mejor rendimiento, la que mejor le va al paciente. Entonces ya tenemos nuestro diagnóstico, los exámenes que debe de recibir el paciente y el tratamiento, ¿no? Que en este caso, al ser una emergencia quirúrgica, es un tratamiento de urgencia, ¿no? Por lo cual se hizo la cura quirúrgica más la colocación de malla de titanio. Bueno, este es el pequeño caso clínico que les he querido traer el día de hoy. Y para que ustedes puedan tener un consenso de tanto la parte teórica como la parte práctica y hacer una vivencia, ¿no? De poder unir ambas cosas, ¿no? Tanto la teoría como la práctica y poder concatenarlo y llevarlo
a los casos que se nos van a presentar, ¿no? Porque actualmente vivimos en una época de violencia, entonces tenemos que estar preparados en este tipo de casos para poder brindarle lo mejor a nuestro paciente. Bueno, quiero retirarme o despedirme de ustedes con esta siguiente frase. La diferencia entre lo imposible y lo posible depende de la voluntad de un hombre. Muchas gracias, estaré atenta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora Evelyn. Excelente presentación de caso clínico. Agradecemos mucho pues, la participación suya frente a este tema tan importante y el abordaje neuroquirúrgico sobre estas lesiones. En este momento procederemos a leer las preguntas que tengan o felicitaciones o aportes a la presentación de la doctora Evelyn. De hecho, pues acá tenemos a muchas personas felicitándola por excelente ponencia. También tenemos una pregunta, si no estoy mal, de Cristian. El uso de la malla preformada, doctora, ¿hubiera sido mejor en este caso por abarcar el techo orbitario? Muchas gracias por la pregunta al doctor Cristian Salazar. Sí, es mejor el uso de una malla preformada porque va a hacer que tenga mayor estética, ¿no? El paciente, y al tratarse de un defecto óseo que implica todo lo que es el seno y la región orbitaria, es de mejor uso, de mejor manejo, una malla preformada, ¿no? Pero sin embargo, en el caso clínico se manejó así, el paciente ahora tiene un seguimiento adecuado, ya vino para retiro de puntos y él viene con una escala de coma de Glasgow 15/15, entonces considero que sí, fuera de manera más óptima una malla preformada, pero mientras se oye la urgencia, entonces se actúa con lo que uno pueda atender al paciente, ¿no? Lo mejor que tenga en el momento. Ok, doctora, muchas gracias. Em, Continuamos con la pregunta de Alfredo Meléndez, quien dice, ¿con qué material obturan los senos frontales? Ya, ¿con qué material obturan los senos frontales? Bueno, cuando nosotros vamos a tener una fractura compleja o complicada porque ya abarca los senos frontales, como había explicado, estos senos están llenos de mocos, ¿no? De mucus. Entonces lo que se hace es hacer una desperiostización. Se va a limar la parte del seno, se le va a quitar toda la que es la tabla, lo que le recubre o le rellena la parte del seno, y se va a hacer la cranealización. ¿Y con qué se rellena? Se rellena con cera de hueso para evitar que haya una contaminación, y también se va a lavar bastante la parte de la parte del seno, ya que está compuesta o llena de mucus, con antibiótico, ¿no? En este caso sería la vancomicina. Entonces también se puede proteger con duramadre o con hemogelita, lo que es la parte de la parte de la duramadre. Entonces espero le haya respondido su pregunta, o en todo caso estoy ya a poder abarcar más según lo que le haya ayudado. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún aporte, algo que mencionar o alguna pregunta para la doctora? Cristian pregunta, ¿el uso de antibióticos puede ocasionar fractura del seno frontal? Eh, la otra pregunta de este caballero es, ¿se agrega algún antibiótico en especial?
Sí, es importante el manejo, en este caso, del paciente posoperatorio, porque puede ir una cirugía brillante, pero mientras nosotros no tratemos al paciente en el posoperatorio o estemos apegados a él, entonces nuestro paciente pudiera, de lo brillante que ha salido de sala de operaciones, pudiera complicarse, ¿no? Entonces sí, es importante la pregunta que nos da nuestro compañero Cristian Salazar, del manejo antibiótico, ¿no? En este caso, cuando tiene complicaciones del seno, sí, los gérmenes habituales son los gram positivos y los antibióticos a utilizar serían la vancomicina y el meropenem. Gracias, doctora. Listo. Pues si no fuera alguna más la duda o la intervención por parte... Ah, bueno, tenemos a Florefi que pregunta, doctora, ¿la vancomicina ayuda como profiláctico en otros procedimientos también o es exclusivo para este tipo de procedimiento? Generalmente cuando tú tienes una cirugía siempre es bueno hacer un lavado amplio, ¿no? En cualquier tipo de intervención quirúrgica nosotros lo que hacemos es el lavado amplio con bastante cloruro y siempre con antibiótico, ¿no? Llámese vancomicina, gentamicina, entre otros. Y sí, sí es bueno hacer la profilaxis antibiótica. Listo, te agradezco mucho, doctora Evelyn. Agradezco mucho a los asistentes y participantes de la sesión de la tarde de hoy. Em, Sin más que agregar, pues podríamos dar por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias.